para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia por de labio, reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, amigos televidentes. Buenas tardes, tengan todos y todas. Una vez más con ustedes, los Mellizos Cabrera Vázquez por Extremo Channel. Bueno, mucha noticia en el transcurso de la semana en pleno desarrollo, pero dos noticias. Una local que ha suscitado la reacción en las redes sociales de la agresión de que fue víctima nuestro camarada, amigo, hermano, el doctor Hipólito Medina Morocho, agredido por un delincuente militar, según las informaciones, que trabaja con un empresario de Quisqueya. El Colegio Médico, el Sindicato de Periodistas, el Colegio de Periodistas, el Partido Revolucionario Modernos y aliados, autoridades de la salud, repudian a este criminal por el solo hecho de un roce de vehículo intentó matar a nuestro gran camarada Hipólito Morocho Medina. Esperamos que sea detenido y que caiga todo el peso de la ley. El otro aspecto es internacional. Nacional e internacional. De que vamos ahorita más adelante vamos a mostrar imágenes de su vida, de sus logros, entrevistas, porque este programa lo vamos a dedicar a quien fue para los Mellizos Cabrera un hermano, más que un amigo, Ricardo Cartier, Rico Cartier. También vamos a tocar el tema internacional, la escalada, tanto en Israel, Irán, Siria, Hezbollah, Yemen, en esa área geográfica del planeta Tierra, donde Francia y Estados Unidos lograron, entre comillas, mínimamente, un supuesto cese al fuego, no acuerdo de paz. Porque la paz nunca va a existir mientras Israel ocupe, asesine, bombardee al pueblo de los palestinos. Nunca habrá paz mientras haya esta intervención. Las potencias, en este caso Estados Unidos, principal aliado a Inglaterra, a Francia, son los que por años se niegan a reconocer a Palestina como Estado. Se niegan a exigirle a Israel que respete la determinación de los pueblos, que respete las fronteras. A tal grado, esa masacre, ese genocidio de Netanyahu y sus militares, que un tribunal internacional ordenó el arresto acusado a Netanyahu de crímenes de guerra de lesa humanidad. Encontrando, amigos televidentes, el rechazo de Estados Unidos, que es su aliado principal, y la amenaza a esos jueces, a los que integran el Tribunal Internacional. Miren cómo es. Cuando ese mismo tribunal acusó y ordenó arresto
contra el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, sin ser Rusia parte integrante de ese organismo internacional, Estados Unidos respaldó que se arrestara a Vladimir Putin. Miren cómo andan los intereses políticos internacionales. Esta escalada de Israel ahora bombardeó a Siria, mientras estaban tratando de firmar un cese al fuego momentáneo, entre comillas, de la situación del Líbano, Hezbolá, Israel y demás. Israel bombardea a Siria, sin estar Siria bombardeando a Israel. Sin estar Siria bombardeando a Israel, donde Siria, Bashar al-Assad, su presidente, está reorganizando el país, pero en este ingrediente, un grupo de terroristas islámicos, yihadistas, en Alepo y otra ciudad, intentaron, con actos sabotajes, desarticular la soberanía de Siria y su presidente, Bashar al-Assad. Miren cómo mientras ellos discuten, Francia, Estados Unidos y sus aliados, un supuesto cese al fuego en esa zona, en esa área geográfica de la tierra, del Mediterráneo para allá, del Líbano, se ordena soterradamente la continuidad de la guerra, pero en este caso contra Siria. Siria ha respondido y Rusia, que apoya a Siria con sus fuerzas militares aéreas, ha respondido a esa agresión terrorista. ¿Qué está pasando en el plano internacional? Joe Biden, que entrega el poder el 20 de enero del próximo año 2025, en este movimiento transitorio, en vez de ser un presidente que al salir y entregar la Casa Blanca, debió o debe primero procurar la paz internacional, bajar la temperatura, buscar negociaciones en el conflicto de Ucrania y Rusia y demás aliados. Y lo que ha hecho Biden es subir la escalada a tal grado de entregarle a Zelensky y a Ucrania misiles de largo alcance que lleguen a territorio ruso. Y los rusos están respondiendo y van a responder. Significa que la estrategia del equipo político de Joe Biden es, primero, aumentar la escalada. Segundo, provocar que esa escalada esté casi a una tercera guerra nuclear mundial, con la finalidad de troncharle el camino y el ascenso al poder del presidente más votado en los últimos años de los Estados Unidos, Donald Trump. Si busca la paz, se reúne con Trump. Decirle, mira, la situación internacional, los conflictos de guerra, con Ucrania, con Rusia, con Palestina, con lo que sea, vamos a buscar la vía, vamos nosotros en esta transición a buscar la vía diplomática para que cuando usted llegue con su equipo político, decida si continúa la escalada y decida si buscará una paz negociada. Los cortes noticionales están dando cuenta en las últimas horas de que Zelensky, que está perdiendo la guerra,
y están destruyendo de manera material toda la infraestructura eléctrica, militar, industrial, marítima, ha planteado, aunque no se ha sido confirmado, un cese al fuego negociado. La OTAN, con todos esos halcones ultraderechistas, fascistas, que están ahí y en la Unión Europea, que quieren la escalada, sin importar los miles y miles de muertos y desaparecidos, la vida de jóvenes, de mujeres desplazadas, y la destrucción material de esa infraestructura de puentes, trenes, urbanizaciones habitadas, casas, todo el aparato productivo paralizado, toda la estructura de una ciudad, de un país como Ucrania, con gran potencial de infraestructura y de vida, y que un hombre que llegó al poder por ese ego antirruso, primero, no ha celebrado elecciones. Segundo, se ha manifestado como un perpetuador dictador, al estilo de Hitler y Mussolini. Pero, millones de gente desplazada, reclutamiento arbitrario y obligatorio de jóvenes a la guerra sin experiencia para que lo maten. Los mecanismos diplomáticos están fracasando. Los que pueden evitar el conflicto buscan la escalada, creyendo que pueden destruir a Rusia, que pueden ocupar a Rusia, que pueden robarse sus riquezas naturales, materiales, etcétera, etcétera. Nosotros siempre hemos abogado por la paz, pero también el conflicto está en China, con Taiwán, con Filipinas, con Japón, con la isla de Guam. Todo ese conflicto geopolítico internacional que va a cerrar el 2024 y va a iniciar el 2025. Nosotros esperamos que la ONU, si tiene los mecanismos, que la OTAN, si tiene los mecanismos, respetando la autodeterminación de los pueblos, sin intervención, sin atropello, sin abuso de poder, se logre la paz en todo el territorio nacional e internacional. Aquí hemos visto en los últimos días que David Collado, el ministro de Turismo, sancionó al ingeniero contratista, constructor del remozamiento del malecón, le impuso una multa de 4 millones de pesos, le puso un reloj y ya estamos viendo que el malecón está en su fase de terminación. Una parte del malecón, están asfaltando el malecón, las casetas de los ya la van a habilitar y es posible que tengamos dentro de la festividad de Navidad y Pascua, según la tradición cristiana, el pueblo de San Pedro de Macorís pueda visitar esa área del malecón y pueda disfrutar de las brisas navideñas. Vamos a ver, vamos a ver. También tenemos que había una denuncia de unos comunitarios en la parte norte de la República Dominicana sobre el puente La Cuava y una funeraria. Tiene varios años esos moradores pidiendo el puente en la cueva donde los estudiantes, los escolares, los profesores tienen que cruzar a riesgo de su vida ese
esa área, ese tránsito peatonal de ese puente, lo hacen por debajo del puente, arriesgando su vida. Nosotros hacemos un llamado a nuestro amigo de Ligne Asunción, ministro de Obras Públicas, para que atienda el reclamo de los moradores de la Cuava en una comunidad de Santiago. Lo mismo al ayuntamiento y al gobierno a través de la constructora de Carlos Bonilla, que tiene ese ministerio, le terminen su funeraria. Señores, fueron abatidos en el día de ayer 3 supuestos delincuentes. La Policía Nacional ha tomado una tarea represiva, tal vez por el mandato de los ciudadanos y ciudadanas de cada municipio de la República Dominicana, que se están viendo afectados por la criminalidad de jóvenes vinculados al vicio, que salen a las calles a cegar vida, a atracar, a robar y hacer cuanta cosa delincuencial puedan hacer para sobrevivir a su vicio de drogas. Esos jóvenes que fueron asesinados en Santiago, en la Mata, uno era de Moca, otro era de Santiago, la Mata de Santa Cruz, no llegan a 30 años. Eso es lo que da pena. 24, 26, 23 años. Miren cómo está esa juventud en la República Dominicana. Y las autoridades, el presidente Abinader, tecnificando a la policía, tecnificando a los organismos de seguridad del Estado, Interior y Policía trabajando, su ministra Farideh Raful, luchando para que la delincuencia no siga escalando en la República Dominicana. No sigue escalando. Y nosotros como comunicadores, como dominicanos, debemos seguir dándole respaldo total a las autoridades competentes que cada día luchan contra el flagelo de la criminalidad en la República Dominicana. Por otra parte, amigos televidentes, una noticia que conoció todo el ambiente nacional. Profesores de esa ADP chantajista que vive a todos los gobiernos exigiendo, pero no cumplen. 2 profesores y otro profesor en otra comunidad detenidos. Miren ahí, detenido por violación, sustracción, abuso sexual, como usted lo quiera poner. Pero lo grave del caso, amigos televidentes, es que las autoridades judiciales, de San Pedro de Macorís, óigame, le impusieron una garantía económica. Ni siquiera guardaron las apariencias de declarar el caso complejo, 3 meses de cohección para investigación solicitada por el Ministerio Público actuante. O sea, cuando estamos luchando contra la delincuencia a nivel nacional,
tenemos organismos de control, de ejecutar, y lo que hacen es que se burlan de la sociedad. Le dan una garantía. Vaya para su casa, vaya usted para su casa, venga a firmar. No, el sabor de la cárcel, de las mazmorras, de que se junten con demás presos, que vean cómo es la situación de hacinamiento en las cárceles de la República Dominicana. No es posible que también cuando el gobierno y su mecanismo están luchando por adecentar la criminalidad, enfrentar la delincuencia en todos los rincones y en todas las vertientes, gente vinculada a cooperar se convierten en cohecho sin quererlo. Entonces la familia, los hijos de Machepa, no tienen doliente, porque quizás esos escolares, esos estudiantes, gente pobre, pero si es de un colegio, si es otra cosa, esos profesores estuvieran todavía en la cárcel. No es posible que tengamos una justicia torcida, que cuando le conviene actúe y cuando le conviene proteja la delincuencia. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia de su presidente? Que lanzó una resolución cuestionada para que los delincuentes del bajo mundo, de saco y corbata, de cuello blanco, sus expedientes y sus fotos no sean publicadas. ¿Qué significa esto? Que si un delincuente cae preso, le guardan la publicidad, contrario a Estados Unidos, otros países de Centroamérica y Sudamérica, que cuando agarran a sospechosos, a delincuentes confesos por narcotráfico, por lo que sea, las autoridades de ese país, la justicia de ese país, publica a los medios de comunicación el prontuario delincuencial de esas personas para que la sociedad lo conozca, para cuando salgan o lo que sea, sepan decir que son una mancha indeleble, que tienen la mancha de la delincuencia y que la sociedad lo está señalando y lo está juzgando. Si la Suprema Corte de Justicia no echa para atrás esa resolución, amigos televidentes, los legisladores, si hay que modificar la ley, que se modifique. Pero no podemos dejar que la delincuencia le gane a la justicia en el fondo. Eso es lo que esa es la lectura que se da. Que la delincuencia ejerce el poder sobre la justicia. Y que el soborno, los hombres de los maletines, siguen haciendo su trabajo. Eso es lo que se evidencia. Eso es lo que uno da como lectura de una justicia con raras excepciones, igual que en el Ministerio Público, con raras excepciones, no cumplen con su deber. Con buenos cheques, con espalderos policiales, con protección familiar, con todas las garantías y los privilegios, muchos de ellos irritantes,
pagado por nosotros, los contribuyentes del pueblo dominicano. También tenemos que los ministerios públicos, entiéndase fiscales y ayudantes y demás, están en huelga por reivindicaciones que se lo merecen. Debe de hacer, o se modifica la ley, o se somete un anteproyecto para convertirlo después en ley en base a discusión, para que el Ministerio Público tenga las mismas condiciones, los mismos privilegios que el Poder Judicial en sentido general. Pero que cumplan con su deber. A ambas partes le decimos. Porque muchos fiscales y muchos jueces sí están siendo cuestionados a nivel nacional. Eso, por ese lado. El presidente Abinader inició el árbol navideño, la fiesta de Navidad, con Raquel, su esposa y la vicepresidenta. Ha dado cena comunitaria en varios pueblos de la República. San Pedro de Macorís fue uno de los privilegiados. Y ya se siente en el ambiente dominicano y en el exterior las brisitas de las Navidades. El comercio está muy activo. La gente, ayer estaba el Free Day, la gente comprando bajo precio. Los comerciantes están muy alegres porque la actividad comercial ha crecido. El presidente Abinader ya anunció que a partir del 5 de diciembre estarán transitando por la República Dominicana millones y millones de pesos del sueldo 13, no regalía, del sueldo 13, porque no es un regalo. Y también quisiéramos que el próximo año a los empleados públicos reciban su aumento salarial. Así como le están dando un aumento salarial al colegio médico, un acuerdo que hubo con el colegio médico, y un aumento salarial a los profesores de un acuerdo con la ADP. Yo no he visto un sindicato ni una asociación de empleados públicos pronunciarse o solicitar al gobierno, al Estado, a quien sea, aumento salarial también. Los sindicatos con el sector privado lograron este año un aumento salarial en el sector privado. Ahora hemos estado discutiendo entre empresarios y los sindicatos el problema de la cesantía. La cesantía, que es una conquista por años que el trabajador, que la clase obrera ha obtenido bajo lucha, sacrificio, mártires, muertos, desde la matanza de Chicago hasta nuestros días, donde líderes obreros, Justino del Orbe, Mauricio Bay, Barbarín Mojica, Linares, Juan Niemen, para solo citar algunos, por años han venido luchando para que la clase obrera trabajadora obtenga esa conquista de la cesantía. Y hay un tranque, porque el sector empresarial quiere que la cesantía le sea quitado a la clase trabajadora. Nos oponemos y nos solidarizamos con la clase obrera. Otro aspecto en San Pedro de Macorís que dijimos al principio ha sido el fallecimiento de esa gloria del deporte nacional e internacional. Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta,
Salón de la Fama de la Serie del Caribe, Salón de la Fama de Latinoamérica, Salón de la Fama de la República Dominicana. Un hombre que fue humilde, solidario, cooperativo, desprendido. Son pocos de los atletas peloteros en el país, o quizás fuera del país, más desprendidos con su pueblo, con su gente, como lo fue nuestro gran amigo y hermano Ricardo Adolfo Jacobo Carti, de que nosotros como abogados representamos sus bienes, peleamos en los tribunales por sus bienes en base a una falsa subasta que le hicieron en el año 1982 y le quitaron parte de sus bienes, logrado hacer su esfuerzo en las grandes ligas. Vamos a ver, Joan, algunos cortos de la vida de Ricardo Adolfo Jacobo Carti. Evitó, como decía él. El mundo del béisbol está de luto. Hoy despedimos a una leyenda, Rico Carti, un pelotero que marcó la historia de las grandes ligas. Quédate con nosotros para conocer 5 logros únicos de este gigante del deporte. No creerás el impacto que dejó en el mundo del béisbol. Rico Carti no solo era un jugador más, era un fenómeno con el bate. En 1970, logró un promedio de bateo de .366, llevándose el título de campeón de bateo de la Liga Nacional. Una hazaña que solo los mejores pueden alcanzar. En ese mismo año, fue seleccionado para el Juego de Estrellas, y no solo eso, fue el primer jugador de la historia en ser elegido como titular por los fanáticos sin haber jugado en toda la temporada anterior. Esto demuestra el amor y la admiración que despertaba en la afición. Rico Carti enfrentó adversidades como pocos. Sufrió de tuberculosis en 1968, una enfermedad que podría haber puesto fin a su carrera. Pero no se rindió y regresó para conquistar el título de bateo 2 años después. Una verdadera inspiración. Carti no solo brilló en el campo, también marcó la historia de su país. Fue uno de los primeros dominicanos en destacar en las grandes ligas, abriendo las puertas para futuras estrellas. Su legado trasciende fronteras. Con 15 temporadas en las grandes ligas, Rico Carti acumuló 1.677 hits, 204 jonrones y dejó una huella imborrable. Su legado sigue vivo en cada estadística y en cada fanático que lo vio jugar. Rico Carti no solo fue un gran pelotero, fue un ejemplo de perseverancia, talento y amor por el deporte. Su partida deja un vacío, pero su legado vivirá por siempre. ¿Qué logro de Carti te impresionó más? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este homenaje, Ricardo Carti, destacado jugador del béisbol dominicano, nació el 1 de septiembre de 1939 en Ingenio Consuelo. Tuvo una carrera marcada por lesiones y desafíos personales. Comenzó como receptor, pero pasó a jugar como jardinero debido a sus limitaciones defensivas. Carti debutó en Grandes Ligas en 1964 y rápidamente destacó, terminando segundo en el campeonato de bateo de la Liga Nacional con un promedio de 330 y siendo subcampeón en la votación para novato del año. A lo largo de su carrera, bateó sobre los 300 en varias temporadas y logró su mejor año en 1970 cuando ganó el campeonato de bateo de la Liga Nacional con un promedio de 366. A lo largo de 15 años en las Grandes Ligas jugó en diferentes posiciones, incluyendo catcher, primera base, tercera base, jardinero y bateador designado. Carti militó en los Milwaukee Braves y Chicago Cubs de la Liga Nacional y para los Oakland Athletics, Cleveland Indians, Toronto Blue Jays y Texas Rangers de la Liga Americana. Al final de su carrera jugó en la Liga de Verano del Cibao. Terminó su carrera con un promedio de bateo. El adiós a Rico Carti, un nombre que resonará por siempre en los corazones de los fanáticos. El béisbol dominicano está de luto. Un gigante se nos fue. La comunidad entera se une en un lamento mundial, recordando las hazañas de Rico Carti. Ricardo Rico Carti, leyenda del bate, nuestro orgullo de San Pedro de Macorís, cerró sus ojos para siempre. Su legado, sin embargo, vivirá eternamente en cada swing, en cada juego, en cada rincón donde se respire béisbol. Carti nos deja un vacío que nadie podrá llenar. Su vida fue un testimonio de perseverancia y pasión por el deporte. Carti nació en San Pedro de Macorís, cuna de peloteros. Este pequeño rincón de la República Dominicana ha producido algunos de los mejores talentos del béisbol mundial.
Con un swing poderoso, conquistó las grandes ligas. Los Bravos de Milwaukee, los Bravos de Atlanta, los Vigilantes de Texas, los Cachorros de Chicago, ¿Cómo le batearon los caballetes a Pedro Martínez? A ver si usted analiza y revisa lo que usted había dicho, de que usted le daba vuelta. Miren el palo de Wolfsburg, bate para. Escuche, Robinson ganó contra Pedro Martínez de 17-0. Robinson ganó con lo más grande. Bateador de 7-8. Sammy Sosa de 24-5. Alberto Pujols de 16-3, 188. Hanny Ramírez de 15-3. Carlos Peña le batió 100. Alex Rodríguez, 274. Alfonso Soriano, 135. Miguel Tejada, 250. Raúl Rondesí, 154. Vladimir Guerrero, de 14-4. Este hombre dominó. ¿Por qué usted a Pedro Martínez le daba vueltas de carta? Porque yo se lo daba a lo mejor pitch. Ese día que él, el mejor día de él. Yo me ponía con el traje. Y de ahí, vamos a ver. Sí, pero si recuerda ese cante que Pedro lo llamaban a Valverde. Usted se le ponía que usted dice que no. Y usted no le van a afeitar. Porque Pedro ha quedado más paciencia. Quiero que un hombre que afeita más que Bob. Y atrás Nixon era peligroso. Pero venga, señores, No la raya. no la raya. Mira, entonces, Ay, tú sí, yo te estoy hablando de pinche, te estoy hablando de los mejores del mundo. ¿Ok? Yo le daba el strike. Y salía de nombre y yo le decía que es demasiado. Línea le iba. Pero venga, un buen día de Pedro, que yo veo que es imbateable. Yo le regalaba sus 2 strikes. Y después de ahí vamos a hablar. Es que yo era un asesino en el strike. Saludos de nuevo. Hoy les traigo un trabajo del ex champion bate de 1970 con los Bravos de Atlanta. La primera parte, el petromacorizano Ricardo Carty. Seguimos saludando a los asiduos contertulios del canal, al mocano Chememo Flores, al talibán de México, a Juan Antonio Valdés, a Héctor Rodríguez desde la ciudad de Nueva York, al venezolano Sid Mar 6444, en fin, muchísimas gracias a todos por el apoyo. No se olviden de compartir el video y activar la campanita para seguir creciendo. Y ahora, reiterando mi agradecimiento y sin más preámbulos, arrancamos. Ricardo Adolfo Jacobo Carty, o Rico Carty, fue un ex toletero dominicano que jugó 15 temporadas en las Grandes Ligas, iniciando en 1963 hasta su retiro, después de la temporada de 1979. Rico Carty es conocido como el hombre de las 1000 anécdotas, y por ser un pelotero controversial y directo, y un temido bateador, sobre todo con 2 strikes. Ricardo Carty en más de una ocasión se ha autoproclamado como el mejor bateador que ha salido de la República Dominicana. Oriundo del histórico ingenio Consuelo, San Pedro de Macorís, se crió entre cañaverales, ríos y estadios de pelota, su pasatiempo predilecto. Sus habilidades ofensivas lo llevaron a sobresalir en este deporte, y el jovencito Ricardo Carty fue parte del equipo de béisbol dominicano que viajó a Chicago a representar el país como receptor en los Juegos Panamericanos de 1959. A su equipo le fue mal, pues apenas ganó 2 partidos. Venezuela se alzó con la medalla de oro, Puerto Rico con la de plata y los Estados Unidos con la de bronce. Pero el joven receptor impresionó tanto que varios equipos de las mayores se interesaron en él. Fue entonces cuando Ricardo Carty hizo algo insólito. Aceptó y firmó el contrato de 8 a 10 equipos de Grandes Ligas. Todo el que le ofrecía dinero, él simplemente lo aceptaba. Algo inaudito. Pudo haber sido sancionado desde el principio, pero tuvo la suerte de que el presidente de la Asociación Americana, Ligas Menores, George Trotman, intervino después de la gran controversia y el caos que ocasionó la acción del pelotero.
Trautmann le preguntó al joven receptor con cuál de todos los equipos deseaba jugar. Debía escoger uno de todos. Entonces, el petromacorizano se inclinó hacia los Bravos de Milwaukee. Y fue así como a sus 20 años se hizo con su primer contrato de la MLB y empezó a jugar en las menores como receptor. En 1960 solo jugó 25 partidos y le fue mal, pero los próximos 3 años la pasó con el madero encendido. En 1961 mostró un poder crudo aún, tras pegar 19 dobletes y 11 vuelas cercas. Eso sí, cometió 29 errores detrás del plato. En 1962, jugando para los Bravos de Yakima, Rico Carty batió .367 con 21 dobles, 17 jonrones y 79 impulsadas, convirtiéndose en uno de los prospectos más preciados de la organización. En 1963 pasó por 2 equipos entre AA y AAA y fue en esa campaña donde pasó de receptor a los Jardines. Ricardo Carty volvió a quemar la liga, pues entre ambos equipos promedió .313 con 34 dobletes, 31 cuadrangulares y 111 carreras remolcadas. Los Bravos de Milwaukee lo subieron en septiembre. Ricardo Carty hizo su debut el día 15 de septiembre cuando lo sacaron como bateador emergente en el quinto inning contra el lanzador zurdo Ray Sadecki de los Cardenales de San Luis, quien ponchó al petromacorizano. 10 días después lo volvieron a sacar a batear abriendo la parte baja del octavo inning contra los Rojos de Cincinnati y otra vez fue ponchado. Ricardo Carty se fue al país con esa incómoda sensación de haber sido ponchado en los 2 únicos turnos que agotó en el equipo grande. Sin embargo, en 1964, Ricardo Carty vino más que listo a los entrenamientos de primavera y batió sobre 400. Y tuvieron que dejarlo en la gran carpa a sus 24 años. Y aunque no jugó regular desde el principio, porque encontró resistencia de algunos veteranos y del mismo manager, más adelante, tras la lesión de Felipe Alou, Ricardo Carty pasó a ser parte de la poderosa alineación de los Bravos de Milwaukee como jardinero izquierdo titular. Y sus números sobrepasaron todas las expectativas. Conectó 28 dobles, 4 triples, 22 jonrones y 88 remolcadas, quedando tercero en el equipo en esa última categoría, detrás de Joe Torre y Han Aaron. Además, tuvo un promedio de 3.30, quedando segundo en la liga, únicamente por debajo del inmortal de Carolina, el boricua Roberto Clemente, quien ganó el título de bateo con 3.39. Ricardo Carty quedó segundo en la votación del novato del año, detrás del antesalista Dick Allen, quien tuvo una temporada monstruosa para los Phillies de Filadelfia. Tras esa excelente campaña, le gustara o no a algunos integrantes del equipo, el joven petromacorizano había llegado para quedarse. Ricardo Carty se convirtió instantáneamente en uno de los peloteros más queridos por la fanaticada de Milwaukee, gracias a su bate y a su personalidad. Esa misma que siempre le trajo problemas a lo largo de su carrera. Por entonces, Ricardo Carty jugaba con las Estrellas Orientales en la Lidom, donde en 1964-65 batió para 340 con 11 dobles, 7 jonrones y 33 remolcadas. Volviendo a las mayores, después de esa gran campaña, se pensaría que no había inconvenientes para Carty, pero no. En 1965 tuvo varios problemas con el dirigente Bobby Bragan, quien intentó infructuosamente convertirlo en antesalista durante los entrenamientos de primavera, ya que él decía que tenía a sus jardineros titulares. Intentándolo, no obstante, Rico Carty se lastimó la espalda y pasó mucho tiempo inactivo durante la campaña. Allí se agudizaron los problemas entre Bragan y Carty. Muchos arguyen que Bobby Bragan odiaba a Ricardo Carty por su personalidad directa. La cuestión es que el petromacorizano solo jugó 83 partidos, pero su lesión no afectó en nada a su madero. Batió para 310 con 18 dobles, 10 jonrones y 35 remolcadas, dejando claro que era un bateador nato, con excelente coordinación de ojos y manos, y había que ponerlo a jugar.
En ese invierno no se jugó pelota en la Lido, pues seguían las turbulencias e inestabilidad sociopolítica en la República Dominicana. El triunvirato, la guerra de abril, la invasión de los Estados Unidos. Por eso Ricardo Carti decidió jugar en la Liga Invernal Venezolana en la temporada 1965-66, militando con los Tigres de Aragua. Allí Ricardo Carti quemó la liga. Quedó puntero con el asombroso promedio de 3.92, 6 dobles, 26 anotadas e implantó un nuevo récord de cuadrangulares con 13. Regresando a los Bravos, los dueños del equipo no estaban a gusto en Milwaukee por la falta de apoyo de los fanáticos. A pesar de tener un buen equipo, la asistencia se mantenía baja. Esto causó que decidieran mudarse a Atlanta, aunque para lograrlo tuvieron que enfrentarse a la resistencia del estado de Michigan. Después de varias batallas judiciales y apelaciones, el equipo llegó al estadio de Atlanta, su nueva casa, para la temporada de 1966, dejando atrás 13 temporadas jugadas en Milwaukee. Fueron recibidos con un gran desfile por su nueva fanaticada y había muchas expectativas. Pero a pesar de ello, en la mente del dirigente Bobby Bragan, Ricardo Carti era su cuarto jardinero, detrás de Hank Aaron, Felipe Alou y Mac Jones. Todo esto agudizó aún más la discordia entre el pelotero y el dirigente. Incluso, al principio de junio, lo pusieron en la receptoría por varios partidos. También jugó en primera base y en la antesala. Pero no había forma de dejarlo fuera de la alineación por su madero. Además, Ricardo Adolfo Ricardo Carti, el Rico, se convirtió desde un principio en uno de los niños mimados de los fanáticos de Atlanta. Era un tipo controversial, sí, pero también carismático, y un bateador temerario. En su primer año en Atlanta, los Bravos lideraron la liga en carreras, pero andaban en el séptimo lugar en la tabla de posiciones, por lo que a principios de agosto el gerente general decidió prescindir de los servicios del polémico dirigente Bobby Bragan, reemplazándolo por Bill Hickok. Y el equipo respondió ganando 33 de los últimos 51 partidos restantes para escalar al quinto lugar en la tabla de posiciones, una notable mejoría. En esa campaña, Ricardo Carti hizo muy bien su trabajo, como siempre. Promedió 3.25. Y más adelante, en la Liga Invernal Dominicana, pegó 9 jonrones y ayudó a su equipo, las Estrellas Orientales, a llegar a la postemporada. Hasta aquí todo iba bien en cuanto al desempeño dentro del terreno para el pelotero del Ingenio Consuelo. 1967, no obstante, fue el peor año de Ricardo Carti en su larga estancia con los Bravos. Fue la primera vez que no batió sobre 300. Además, se vio involucrado en varios altercados con sus compañeros de equipo. Algunos documentados, otros no tanto. El más célebre es, sin duda alguna, cuando se fue a las trompadas con el inmortal Hank Aaron en un avión en pleno vuelo. Hay varias versiones sobre el hecho y Hank Aaron nunca se ha pronunciado al respecto. Esa anécdota la escuché por primera vez de boca de mi padre, pues para él, Ricardo Carti era una suerte de superhéroe. Y no se cansaba de mencionar que de no haber sido por la tuberculosis, Carti había llegado al Salón de la Fama y que una vez le pegó una trompada a Hank Aaron defendiendo a un novato. Porque Hank Aaron era un abusador, me dijo mi padre. Pero con el tiempo descubrí que la cuestión es más compleja de lo que decían las apasionadas palabras que mi limitada memoria retiene de mi padre. Por un lado, muchos culpan a Hank Aaron de haber provocado el cambio de los Bravos de dos grandes favoritos de los fanáticos, Joe Torre y Rico Carti. Incluso arguían que ninguno de esos peloteros llegaría al Salón de la Fama de los Bravos mientras el martillo Hank Aaron estuviera vivo. Pero por otro lado, Ricardo Carti se había ganado la reputación de ser un tipo problemático y bocón. Entre las versiones que más trascendieron de este suceso está la del comentarista Salón de la Fama, Milo Hamilton, quien en su libro Making Airways escribió lo siguiente, y cito: "La pelea empezó por un desacuerdo de elección de palabras.
Rico Carti, un dominicano, no se consideraba negro y no le gustaba que lo consideraran un hombre negro. Interrumpo la cita para hacer un inciso. Esto es obviamente una apreciación errónea del comentarista, quizás mal interpretada, pues Ricardo Carti ni los otros jugadores negros latinoamericanos estaban acostumbrados al racismo sistemático de los Estados Unidos, donde la norma era la segregación y discriminación legal de los afroamericanos. A eso se refería Carti. En fin, retomando la cita del libro, Milo Hamilton dice que en su discusión, Carti llamó a Aaron negro de manera peyorativa y Aaron le respondió, tú no eres exactamente rosado. Carti, un exboxeador, cuando era adolescente, derribó a Aaron de un solo golpe. En esa narración de Milo Hamilton se omiten varios detalles importantes. La versión de Carti es que Hank Aaron le había tomado el ron al cubano Miguelito de la Hoz mientras ellos jugaban carta en el avión. Miguelito le reclamó a Aaron y le preguntó por qué hacía eso, y Hank Aaron le respondió, porque yo soy Hank Aaron. Fue entonces cuando Ricardo Carti se levantó y pelearon. Pienso que Carti también omite ciertos detalles importantes. A mi juicio, una de las versiones más fiables la encontramos en el libro de Felipe Rojas Salou, titulado My Baseball Journey. Y allí también se establece el contexto de lo ocurrido, y esto hace que lo que cuenta Felipe Rojas Salou sea más creíble. Antes de llegar al altercado del avión, Felipe nos narra que en un partido de exhibición con fines benéficos contra los Medias Rojas de Boston, el dirigente lo sacó tanto a él como a Hank Aaron en el quinto inning para que descansaran. Y que eso, inexplicablemente, enojó a Ricardo Carti sobremanera. Ustedes dos son los bobos del manager, le gritó Carti a Alou, implicando que eran los niños lindos, los preferidos del dirigente. Entonces Felipe Rojas Alou lo enfrentó por primera vez, según relata en su libro. Cito: ya yo estaba cansado de que Rico siguiera intimidándome a mí y a mis compañeros. Le dije, escúchame, ya me tienes harto. Haces que todos te tengan miedo, pero yo no te tengo miedo. Somos del mismo lugar. Me vas a tener que probar que realmente fuiste boxeador. Pero te lo digo ahora, si peleamos, tendrás que matarme. Si peleamos, uno de los dos morirá. Según Felipe, la pelea no se dio, pero Ricardo Carti lo molestó en el autobús diciéndole a todos que Felipe tenía una pistola en su maletín. Felipe Rojas Salou tuvo que abrir el maletín y mostrárselo a sus compañeros para desmentirlo. Más adelante, Felipe se refiere al altercado en el avión y cuenta que el cubano Miguelito de la Hoz había conseguido una botella original de Bacardí, un ron de su añorada Cuba, y que para él, más que alcohol, era un tesoro. Que estaban jugando carta y que en efecto Hank Aaron abrió la botella sin permiso y empezó a beber. Fue entonces cuando Miguelito reaccionó: hey, no te tomes mi ron, le dijo. A lo que Hank Aaron respondió: ¿cuánto cuesta la botella para comprártela? Y según Felipe, ahí fue que Ricardo Carti se metió a agravar el problema innecesariamente. Le dijo a Hank Aaron, tú no tienes suficiente dinero para pagársela. Y empezó con una perorata en español e inglés, descrito por Alou como su acostumbrada manera desafiante y beligerante de hablar. Y llamó a Hank Aaron, según recuerda Joe Torre, Black Slick, un insulto cargado de una semántica racista que Aaron odiaba. Al escucharlo, Hank Aaron se levantó, tiró la primera trompada, falló y Ricardo Carti entonces conectó fuerte en la cara. Se armó tremendo revuelo para separarlos. Todos pensaban que Ricardo Carti sería cambiado del equipo después de ese altercado, pero no. Lo mantuvieron en Atlanta, si bien después de ese incidente, Aaron y Carti hablaron solo lo necesario.
Tras esa desastrosa campaña, pues Carty solo batió para 2.55, Ricardo Carty regresó a la Liga Invernal Dominicana y se repuso, siendo champion bate con un promedio de 3.50, conectando 12 dobles, 5 jonrones y 26 remolcadas, llevando a su equipo, las Estrellas Orientales, a obtener su segundo título de la liga en toda su historia. Regresó a los Estados Unidos pensando haberse repuesto de la mala racha, pero su vida dio un giro inesperado. Mientras estaban en los entrenamientos de primavera, Ricardo Carty fue diagnosticado con tuberculosis y se perdió toda la campaña de 1968. Muchos pensaban que la carrera de Ricardo Carty había llegado a su final. Pero al llegar la primavera de 1969, Ricardo Carty se reportó con mucha energía, aunque se lesionó un hombro antes de empezar la temporada. Se perdió todo el mes de abril y parte de mayo, porque el hombro le seguía molestando. Pero regresó a jugar regularmente y se calentó en el momento preciso para ayudar a su equipo a pasar a la postemporada. De hecho, remolcó la carrera del Gane el día en que los Bravos aseguraron el banderín de la división. En apenas 104 partidos, Ricardo Carty conectó 15 dobletes, 16 cuadrangulares y promedió 3.42, recibiendo incluso votos para el MVP. Pero su equipo cayó ante los Amazing Mets de 1969 en la serie por el banderín de la liga. Si bien Carty tuvo una buena actuación, conectando 3 imparables, 2 dobles en 10 turnos al bate. En la Liga Invernal Dominicana, Ricardo Carty volvió con el madero caliente, bateando 3.33 y ayudando a las Estrellas Orientales a llegar a la postemporada por segundo año consecutivo. La campaña de 1970, Ricardo Carty llegó a Atlanta con pilas nuevas y tuvo la mejor temporada de su carrera. Las expectativas eran altas. Creo que podemos ganar este año. ¿Quién sabe cuántos juegos ganaremos gracias al bate de Rico? Él es capaz de convertirse en el Rico Carty. Evitó. ¿Quién puede decir cuáles son los mejores bateadores del país que no sean Rico Carty? Rico, ¿quiénes son los mejores bateadores del país de la historia? Un saludo muy cordial a toda la afición dominicana, especialmente en nuestra serie 23. Duro. Si empezamos con los bateadores, hay muchos bateadores buenos en nuestro país que van para el Salón de la Fama. Usted lo puede mencionar todos, ¿eh? Hay 5 en el Salón de la Fama, faltan como 10. Todos han sido grandes como bateadores, pero bateador fino. Le voy a mencionar 4. Manny Ramírez, 1. Julio Franco, 2. Pedro Guerrero, 3. y el negro que está hablando. Y de ese... Pues bien, ahí vimos parte de la historia beisbolera del gran Rico Carty, fallecido por una obstrucción intestinal. Carty jugó en México varios años, dio mucho palo, jugó en Venezuela, ganó una corona, jugó en la Liga del Atlántico en Puerto Plata, jugó en la Liga de Béisbol Dominicana. Donde quiera que Rico Carty brilló como pelotero, sus números hicieron historia. El presidente de la República, Luis Abinader, o la presidencia, CDFIL, la Liga de Béisbol y los Bravos de Atlanta han asumido de manera responsable los funerales del gran Rico Carty. Se espera para la próxima semana que ya el cadáver de Rico Carty están haciendo los trámites de rigor, aduana, salud, etcétera, para que el pueblo dominicano, San Pedro de Macorís, su amado Consuelo y todo aquel fanático de Rico Carty en esa época estén presentes y le den su último adiós
a su cadáver. Carti dirigió una fundación, Fundación Rico Carti, donde cada semana liga de béisbol, el peloteros, gente de la comunidad iban a su oficina, Carti lo daba su ayuda. El plan social de la presidencia le tiene a la Fundación Rico Carti una asignación de 300 fundas del plan social de la presidencia, la cual él reparte a la juventud, a pequeñas ligas, a gente de la comunidad que van a su oficina. Todo el mundo se beneficia de ese plan social. Rico Carti hizo una vez un almuerzo navideño en el Club de Leones, lo hizo en el sindicato camionero también en una oportunidad. Fue muy amigo de Hipólito Mejía, muy amigo de Kiko Tabal también, y también era amigo de Leonel Fernández, de todos los presidentes. Y Balaguer, él decía que era su papá, Joaquín Balaguer. Carti fue beneficiado en el gobierno de Balaguer con la contrata en los años 90 del malecón de San Pedro de Macorís. Pero los reformistas de entonces le hicieron coca, que no se ve nada de eso. Y también le dieron, Balaguer, la construcción de varias casas en el municipio de Consuelo. También por su mala experiencia le hicieron coca. Por eso, y Carti fue en el año 90 o 94, si no me equivoco, candidato a la alcaldía, síndico, por el municipio de San Pedro de Macorís, candidato a la alcaldía por el Partido Reformista. En esa ocasión ganó Nelson Gun la sindicatura o alcaldía de San Pedro de Macorís. O sea, que Balaguer tenía a Carti con mucho privilegio sin ser político. Lo puso a candidato a alcalde, contrata de viviendas, malecón, y con muchas facilidades conseguía con los gobiernos, porque Carti siempre se lleva bien con los presidentes de la República, a tal grado que ahora mismo con el presidente Abinader tenía buenas relaciones. Hay un audio, no sé si se lo dije a Joan, un audio donde Rico Carti, ya iba para Atlanta, para el aeropuerto, que se sentía mal. La semana que Carti fue trasladado a Estados Unidos, a Atlanta, visitó nuestra oficina con relación a una demanda que estamos iniciando contra un banco privado. Carti fue hablamos ahí, me dijo que no se sentía muy bien, que tenía cierto malestar del estómago, no le puse mucho caso. Yo le dije, fue un brebaje que te bebiste, lo que te dio bailarín. Le dije yo, mira muchacho, no me diga eso, deja bailarín tranquilo. Entonces, a los 2 días, Carti se agudizó su problema estomacal de estreñimiento. Lo internaron en el centro médico USA en el Instituto Nacional, pero no quiso quedarse ahí y fue trasladado de emergencia a Atlanta, donde ya 2 meses antes, porque le iba a tocar 3 meses chequearse a Atlanta, porque le habían dado 3 trombosis pulmonar a Carti del corazón, la había superado y estaba en tratamiento. Entonces, cuando llegó al aeropuerto de Atlanta, me dicen su compañera sentimental de ahora que se desmayó. De ahí fue sacado en ambulancia del aeropuerto al centro médico, donde se recuperó momentáneamente, habló, volvió, se durmió, pero ya el daño estomacal estaba hecho y Carti entonces falleció. Así que, señores, esperemos despedir al gran Rico Carti y por la otra parte pasen un buen fin de semana. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un
programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV.